Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de verte. Hola, Moacir, qué rico verlos, qué rico estar con ustedes. Qué bien, pues hoy vamos a conversar y ver las impresiones que esta pandemia nos está ofreciendo en el mundo, ¿verdad? Sí, qué cosa, ¿no? ¿Cómo cambia el mundo en un minuto? En un minuto. Muy bien, estamos en el horario. Vamos a comenzar, me gusta ser puntual. Muy buenas tardes a todos o buenos días. Ese es un programa creado para aportar ideas positivas que nos ayuden a superar la crisis que está viviendo la odontología actualmente en el mundo. Sandra, su volumen está alto. Vamos a hablar de ideas positivas para enfrentar el impacto social y económico que estamos sufriendo por causa de la pandemia del coronavirus. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Claudia Esparza. Ella es odontóloga especializada en periodoncia, tiene su MBA en gerencia, es CIO en empresas multinacionales del mercado dental, en varias, gente ya conoce su trayectoria, es una profesional muy exitosa. El tema de la doctora hoy es la odontología después del COVID-19, solidaridad y esperanza, fundamentadas en estrategias profesionales. El objetivo de estas conferencias es ayudar a nuestros compañeros, nuestros amigos, personas amigas que están atravesando una crisis personal o profesional a conseguir visualizar su real valor, ¿verdad? Y cómo, para que consigan, puedan conquistar sus sueños y establecer sus metas que lo lleven a las victorias permanentes. Y esto lo conseguimos invitando personas como tú, Claudia, con esa gran experiencia, que nos vas a contar un poco de lo que está pasando ahí por Colombia, ¿no? Sea bienvenida. Gracias por participar. Gracias, Moacir, muchas gracias por la invitación. Espero poder ilustrar un poco lo que está pasando aquí en nuestro país. Creo que todos estamos muy afectados mundialmente. No estábamos preparados para esto, pero bueno, vamos a sortearlo de la mejor manera, no tenemos otra. Así es, así es. El mundo ha cambiado, todo ha cambiado. Lo veremos en un nuevo planeta después que pase esta pandemia, ¿no? Y para Así va a iniciar, ser. yo te voy a hacer, así va a ser, claro. Te voy a decir, mira, todos los países del mundo hoy están sufriendo con ese aislamiento social. Estamos todos en casa hace 20 días, 15 días, ¿no? Por causa de esta pandemia. ¿Cómo está el aislamiento social afectando a las personas ahí en Colombia? A la economía de estas personas, porque eso está afectando psicológicamente, emocionalmente y económicamente. ¿Cómo está eso por ahí? Claro, Moacir, es muy claro que la economía es la gran afectada en esta situación. No hay que hacer un gran gurú para saber que el crecimiento pronosticado para Colombia en el 2020, que era de un 3.4, de un crecimiento de un 3.4, va a verse muy afectado. Los economistas ayer estaban hablando de una desaceleración del PIB de más o menos entre el 0.5 y el 1%. Yo personalmente creo que esto va a ser mucho mayor. Ningún país, como te dije al principio, estaba preparado para algo así. Por lo tanto, creo que todos estamos aprendiendo de esta gran hecatombe y todos estamos sobreviviendo de la mejor manera bajo las propias herramientas que tiene cada uno. Es claro que el sector del servicio en general, incluyéndome como odontóloga, va a ser el más afectado, así como toda la economía informal. No solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que somos un gran grueso de la economía informal. Sí, me parece que eso es una realidad, ¿verdad? Todos estamos siendo afectados psicológicamente por el aislamiento social y principalmente en la parte económica. Los dentistas, todas las clínicas han parado de trabajar porque somos una puerta de entrada de contaminación porque trabajamos justamente en la boca, que es donde sale la saliva y todo se contamina por ahí. Venimos a una cosa, ¿cuáles son las estrategias sugeridas desde un punto de vista económico para lo que los pequeños proveedores de servicios sobrevivan, ¿no? Como los consultorios, las clínicas? ¿Qué estrategias podríamos sugerirle a nuestros oyentes aquí ahora? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es saber exactamente en qué estamos fallando o en qué sector del partido tú quieres jugar. Eh, es claro que para el mundo se ha despertado una solidaridad en pensar en el otro y en nuestro
planeta en general. Eso es maravilloso, porque eso hace que todos vayamos en una misma línea. Cuando somos aislados y quedamos como observadores, podemos ver los errores que hemos cometido y hacemos conciencia del papel protagonista que tenemos en el deterioro de nuestro entorno. Eso es muy importante, porque si tú diagnosticas qué es lo que está pasando, va a ser mucho más fácil encontrar una cura. Sí, como tú dijiste, somos el sector profesional con mayor índice de exposición. Atendemos pacientes. Nuestra actividad es en la cavidad oral, o sea, tenemos contacto directo con la saliva. Utilizamos herramientas como son los ultrasonidos, las turbinas, que producen aerosoles y si no tenemos esas herramientas no podríamos trabajar como odontólogos. Luego, el riesgo de contagio y la posibilidad de contaminar a nuestros pacientes es inmensa. Sin el manejo de unas medidas de bioseguridad muy estrictas, esto podría ser catastrófico y es por eso que los gobiernos han intentado que los odontólogos paren su trabajo y estén un poco recluidos. Esto sin duda va a hacer que uno de los gremios más golpeados por esta pandemia seamos nosotros los odontólogos. En Colombia, Moacir, el 70% de los odontólogos tiene su consultorio privado. Y aunque en su gran mayoría son adscritos a empresas o tienen convenios, el 100% de ese porcentaje son pymes. Pymes son las pequeñas empresas que existen en Colombia y todos los odontólogos somos pymes. Y por lo regular vivimos de lo que se hace en el mes de trabajo. Es muy poco el odontólogo que tiene un colchón atrás de dinero y tiene para poder vivir. La mayoría de las pymes vive del mes de trabajo. Estas pymes es difícil que la gente tenga reserva, ¿no? Es muy complicado. En odontología eso es complicado y básicamente es porque nosotros luchamos contra la presión impositiva de los costos sociales de los empleados, de pagar los sueldos, de los impuestos del país. Eso por un lado. Y por el otro, pues nosotros estamos en una disyuntiva muy gruesa como odontólogos, que es no cobrar caro para que el paciente pueda hacerse el tratamiento, pero tampoco muy barato para que los costos de los insumos y los impuestos pues no nos ahorquen. Todos los odontólogos colombianos y tal vez todos los odontólogos de Latinoamérica somos víctimas de la inflación, la que jamás podemos trasladar a nuestros honorarios porque si no los tratamientos de odontología se vuelven imposibles de pagar. Entonces, teniendo en cuenta esto, un gremio con un soporte económico tan débilmente soportado, sin lugar a dudas, será gravemente afectado en esta crisis. Muchas de las pymes que te estoy hablando, seguramente después de la pandemia van a tener que cerrar sus puertas. Tenemos que recordar, Moacir, que detrás de un odontólogo no solamente estoy yo como odontólogo, tenemos personal auxiliar y sus familias. Tenemos personal técnico y sus familias. Tenemos los vendedores, los despachadores y todos ellos con sus familias. El número de afectados, una vez nosotros no tomemos las riendas de esta pandemia y hagamos un alto y miremos qué vamos a hacer, va a ser mucho más grande de lo que la gente está pensando. O sea, realmente nosotros, yo lo veo así, vamos a tener una gran reorganización de todas nuestras actividades. Vamos a tener que repensar cómo vamos a trabajar nuevamente, repensar nuestros precios, repensar la relación que vamos a tener con las empresas dentales. Eso es una otra pregunta que vamos a verla después, ¿no? O sea, los dentistas hoy, para superar la crisis, porque estamos hablando, pocos tienen reservas. Gracias a Dios debe haber algunos que tienen reservas para aguantar esta crisis. Mas la realidad del mercado es que se trabaja para pagar los gastos del mes y si nos sobra un poquito, lo guardamos y a veces queremos viajar, nos lo gastamos, mas siempre tenemos una reserva, no preparados para una crisis como esa que nos obligue a parar la clínica 2 o 3 meses. Eso es imposible. Y como tú lo dices, tenemos empleados, tenemos gente que depende de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso. Entonces, hoy decimos así, el dentista tiene que pensar en el presente que está haciendo ahora, un medio plazo y un largo plazo. A medio plazo podemos pensar que él puede comenzar a revisar su clientela, mantener contacto con sus clientes, no perder ese contacto, llamarlos, hacer videos por WhatsApp, mandarle informaciones, o sea, cautivar, diría yo, y mantener estos pacientes que tenemos, no dejarlos olvidados, decirle a ellos que los queremos y somos parte de una familia. Creo que podemos comenzar por ahí para mantener ese contacto que pues, al regreso no va a ser automático.
O sea, abro la clínica y ya se me va a llenar la sala de espera ahí de pacientes, ¿no es verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué me sugieres para superar esta crisis? Mira, personalmente creo que es una oportunidad para reinventarnos, reinventarnos como personas y como gremio. La estrategia es volver a lo simple y hacer de este tiempo nuestro aliado. Como yo decía, no podemos determinar el impacto ni la longevidad del daño como nación, pero sí, Moacir, podemos mirar el impacto y la longevidad de cada una de nuestras empresas y de cada uno, porque es fácil, cada uno sabe y dirige y conoce perfectamente su empresa. Debemos concentrarnos en sacar a flote nuestras propias pymes con estrategias innovadoras, porque nadie conoce mejor nuestro negocio que nosotros mismos. Creo que cada estrategia es muy particular, pero yo iniciaría reduciendo todo lo que es suntuoso e innecesario. Repito, creo que volver a lo simple es la clave del inicio de todo. Aprovechemos el tiempo de la cuarentena para fortalecernos en aquellos aspectos del negocio que por tiempo o desconocimiento pues los hemos dejado a un lado. Mira, yo he visto que las sociedades científicas, las casas comerciales, los institutos de educación continuada no han hecho sino aborrajarnos de cursos espectaculares gratis. Chévere, fortalezcase en las técnicas que todavía necesita fortalecer, pero yo creo también firmemente que hay que dedicarle tiempo al conocimiento del marketing. Nuestro gremio es un gremio que no sabe de marketing. Todos lo hablan, pero nadie lo hace. Fortalezcámonos en servicio al cliente y cómo reactivar nuestra consulta una vez salgamos de esto. Aprovechemos el tiempo mejorando el contacto con nuestro paciente, lo que tú decías ahora. Seamos portadores de buenas noticias. Difundamos medidas de control biológico que nosotros conocemos y que nuestros pacientes necesitan conocer para protegerse a ellos y a sus familias. Revisemos nuestras finanzas. Eso casi nadie lo hace como odontólogo. Revisemos nuestras finanzas. Eliminemos los gastos que son innecesarios. Busquemos financiación a las deudas que tenemos. Llamemos y lleguemos a acuerdo con la gente que nos tiene arrendados los locales. A nuestros acreedores, lleguemos a acuerdo con los acreedores y busquemos soluciones. Ya dejémonos de quejar. Busquemos soluciones importantes para tu negocio. Por eso estamos conversando ahora, para traer esas ideas positivas. Ha sido fantástico todo eso. Ya lo hemos discutido, sí, me parece que fue fantástico eso que has dicho ahora. Y te voy a comentar algo. Esta semana tuve que atender una médica por una emergencia, justamente una médica que está trabajando ahora en la frente. O sea, estaba en contactos con pacientes contaminados en el hospital. ¿Nos tienes idea de cómo es atender a una paciente que tú sabes que puede estar contaminada? Con todo y tu formación académica, te proteges, te pones máscara, te pones guantes, te pones un avental cirúrgico, te pones de todo, más el estrés emocional es inmenso. No tienes idea, no tienes idea, no tienes idea. Porque estamos reclusos en casa hace 20 días. Atender a una paciente, puede ser una ingeniera, una arquitecta, mas era una médica que estaba trabajando justamente en el frente, en el hospital. No tienes idea, fue horrible. La atendí y superamos eso, más el emocional es muy fuerte, es muy fuerte. Para que tú sepas, experiencia vivida. Yo quiero cerrar este punto de la pregunta que tú me contestas con algo muy lindo que alguien me dijo una vez, que yo creo que es verdad. En la vida no hay que esperar a que pase una tormenta. En la vida hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Y eso es una invitación para que todos los odontólogos hagan eso, salgan de su zona de confort. No importa que esté lloviendo, no importa que haya una tormenta inmensa, aprovechémosla para un gran cambio, para unirnos, para salir adelante, para ayudar al del lado, para ayudarse uno mismo. Esa es la invitación que quisiera dejar en esta pregunta que me pareció muy linda, la verdad, Moacir. Yo creo que sí, pues es muy importante ese relacionamiento que tengamos hoy con nuestros amigos, con nuestros colegas, olvidarnos de los rencores antiguos y crear un mundo nuevo, un mundo que haya más amistad, más compañerismo, más compartir más nuestras experiencias. Hablaste un poco sobre el marketing. Nosotros sabemos que trabajamos en esta área, cómo es desconocido por muchas personas. Muchos se aprovechan, hay muchos cursos.
Bueno, tuvimos una conferencia aquí ya con un profesor Roberto Caproni, que trabaja en el área de marketing. Tuvimos 2 conferencias con 2 economistas muy importantes también. O sea, es muy Sí, importante que trabajemos en el área de marketing. No podemos olvidarnos de la multimedia, de las redes sociales. ¿Eh? Y yo les digo, no tienen capacidad de criar para la multimedia, no tienen capacidad de criar. Oye, fíjense en quién lo está haciendo. Vayan a mi Facebook, vayan a mi Instagram, vean lo que estamos haciendo. Copien. Oye, yo tengo personas aquí en Brasil que copian lo que yo publico y yo no me ofendo. A veces lo ponen con mi nombre y no, mi clínica y dicen, aquí en Bahía soy yo, haga esto. No me importa, estamos ayudando a los dentistas, a los amigos. Todo se copia, ¿no? No es verdad. eso. Entonces es muy Sí, sí. fácil. Estoy Además, lo bueno ofreciendo, se copia, claro. lo bueno se copia. Sí, se copia, eso es positivo. Entonces yo abro mis redes sociales para ayudarlos, ¿no? Por favor, Sí, pueden usar y todo se transforma. Entonces, si pueden usarlo, es algo ya que sería un punto para que comenzaran los que no tienen la capacidad de crecer en las redes sociales, ¿no? de acuerdo, sí, sí. No. Dime una cosa, ¿qué está haciendo tu país para ayudar a las pequeñas y medias empresas en esta crisis? Por ejemplo, a los odontólogos, a este grupo de... Dime, Pues ¿hay mira, algo? el país está haciendo unos esfuerzos infinitos. Tenemos una alcaldesa que, aunque yo no era muy de ¿O su no sé? partido, me ha sorprendido enormemente cómo ha tomado las riendas del problema y ha puesto a trabajar a todo el mundo para ayudar a la gente más disminuida, la más afectada. Sin embargo, nosotros estamos en un escalón muy difícil, decir, porque no somos ni muy pobres ni muy ricos. Entonces, estamos en ese sándwich que todavía el gobierno no puede ver, no porque sea malo el gobierno, sino porque en realidad lo que está abajo es mucho más grande. Gente que no tiene para una libra de arroz, gente que no tiene educación para saber que se tiene que poner una máscara. Entonces el gobierno está enfrentándose a un choque brutal que, como te dije al principio de la entrevista, no estábamos preparados para esto. No sé en qué momento nosotros como pymes vamos a estar en el ojo del gobierno. Y yo creo que en ese momento tenemos que tener un poco de paciencia, ¿sabes? Y todo el mundo le pide al gobierno que solucione todo inmediatamente porque mi necesidad es inmediata. Tenemos que poner un alto y saber que mi necesidad es importante, pero que hay detrás de mi necesidad mucha más gente necesitada que necesita más esas ayudas que nosotros. Unas personas me dicen, claro, claro, pero como usted tiene empresas, usted es rica y puede tener el tiempo Yo necesario, no no es sabía. verdad. Eso no es verdad. Claro que no. Yo Nosotros no tenemos que sabía, pagar sí. empleados, tenemos que pagar gente a su cargo que no podemos dejarlas sin sueldo y no estamos ganando, porque como te digo, las pymes viven del mes. Si no vendemos, no nos entra la plata y no hay forma de pagar el mes. Es muy importante que la gente deje un poco el egoísmo, y de pronto esto suena un poco rudo, pero tenemos que dejar un poquito el egoísmo al lado y pensar que hay gente que necesita más en este momento de la ayuda del gobierno que nosotros mismos. Yo creo que la crisis apenas está empezando y no podemos llenarnos de pánico. Tenemos que tener tranquilidad, tener mente positiva y saber que en algún momento nos van a tirar un salvavidas, porque un gobierno inteligente sabe que la clase media y las pymes son las que mantienen el Estado. Los que Nosotros mantienen el mantenemos país. en gran parte el Estado. Entonces, sé que nos van a tirar un salvavidas, pero tenemos que tener un poquito de paciencia. En este momento el gobierno está pensando en el primer impacto, que es, tiene que hacer un montón de hospitales extras que no tenía, comprar un montón de respiradores. Tenemos un problema social inmenso con la gente de Venezuela que se emigró para Colombia, que en este momento los están sacando de los hospicios donde viven porque no están pagando. Y están en las calles haciendo revueltas, están robando los supermercados. O sea, el problema social en Colombia es mucho más fuerte que de pronto lo que estamos viviendo nosotros como odontólogos, sin desmeritar el problema nuestro. Bueno, pero nos toca tener un poquito de paciencia, vamos a decir. Yo sí veo así. Yo creo que el problema social
no ha comenzado. El problema social está en su inicio. Este problema social es muy difícil de llevar y de apoyar el gobierno esto porque está en su inicio. Aquí en Brasil la crisis no se ha establecido. Ahora que pegue esta camada social va a ser terrible. Ya se está pensando en qué se puede hacer. El gobierno ha dado algunos dinero para los más necesitados para comenzar a evitar esta crisis social. Porque, como tú lo dices, tenemos algunos recursos. Dios nos ha dado algo, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a estas personas menos necesitadas. Hay que tener esa conciencia, que abajo de nosotros todavía hay muchísima gente que necesita nuestra ayuda. Te felicito por esta reflexión, que es una reflexión que estamos llevando adelante. Sí, hay que apoyar y hay que ayudar, porque muchos más necesitan lo que nosotros. Claro que nosotros vamos a tener grandes dificultades para enfrentar, mas vamos a salir victoriosos con ideas positivas y pensamiento positivo, ¿no es verdad? Así es. Sí, así es. Así debe ser. Hablamos ahora del gobierno. Ahora queremos saber, tú como empresaria y que conoces mucho de las industrias dentales, las industrias dental y los representantes, las casas comerciales, han dicho algo, por decir así, para ayudar a los dentistas que están en esta crisis. Las casas comerciales se han manifestado de alguna forma, dándole aliento a los cirujanos dentistas. Bueno, mira, yo creo que en Colombia estamos como en la primera fase del problema. Nosotros apenas tenemos 1000 infectados. El gobierno ha tomado unas decisiones muy rudas que al principio pues suena que fueron demasiado fuertes y la gente estaba muy brava porque eso pues obviamente afecta al bolsillo de los colombianos. Pero en el fondo yo creo que fueron las medidas más eficientes para poder contener el problema que se nos venía. El gobierno es muy claro en saber que no tenía la capacidad médica para atender tantos infectados. Es por eso que nos aisló tan pronto. Nosotros teníamos 200 infectados o 150 infectados y ya estábamos todos en cuarentena. Y la gente decía, pero ustedes son muy exagerados, por cómo el gobierno tomó esas decisiones. Creo que fue la decisión más acertada del presidente haberlo hecho, porque hoy en día pues la historia es un poquito diferente al resto de países. Las casas comerciales todavía están en shock, por eso te digo que nosotros estamos todavía en la primera fase. Todavía no se han manifestado de la manera que yo creo que se deben manifestar. Yo como empresaria he tocado varias puertas. Hay 2 o 3 multinacionales que nos han apoyado enormemente. Yo digo que hay que aprender de los hermanos mayores. Hay gente que tuvo esta pandemia antes que nosotros, como fue China y Corea del Sur. Corea del Sur es un ejemplo brutal de cómo sortearon esta pandemia. De ellos hay que aprender mucho y yo la verdad me uní a muchos grupos cuando empezó esto en diciembre, porque esto no empezó ahora, esto empezó en diciembre, para el Año Nuevo Chino. Esto estaba contaminado completamente, pero nosotros en Occidente estábamos demasiado alejados del tema. Y he seguido muy juiciosamente lo que está pasando en Corea del Sur. Ellos han sido un país muy juicioso en todo lo que fue normatividad de sus exámenes, y con eso pudieron mantener la mortalidad de su población muy baja. Ellos ya abrieron las consultas odontológicas. Y eso es un gran alivio para nosotros, sabemos que sí lo podemos hacer. Entonces, me he unido a varios grupos de Corea del Sur para saber cómo podemos nosotros aprovechar una vez nos digan, podemos trabajar. Porque no hay que sentarnos a llorar y a quejarnos, hay que mirar qué va a pasar después de que nos abran las puertas, cómo vamos a darle confianza a nuestros pacientes para que vuelvan a nuestros consultorios. Y es allí donde yo los invito a que nos preparemos. Esta gente, estas empresas de Corea, nos van a ayudar de varias formas. Una de los pedidos míos fue precio de mayorista para mis odontólogos privados. Y eso pues nos va a ayudar bastante porque vamos a salir un poco ilíquidos y esa es la verdad.
vamos a salir con la liquidez muy golpeada. Entonces, si nos dan un buen precio y nos dan unos rangos de pago entre 90 y 120 días, eso va a ayudar a que nosotros volvamos a fortalecer nuestra consulta. Eso por un lado. Por el Perfecto. otro, yo no Una buena sé, medida. sí, es muy buena. Otro que solicité es que nosotros como odontólogos vamos a tener que gastar mucho más plata en atender a un paciente. Porque no solamente Claro. tenemos que forrarnos, como tú bien lo has dicho, sino forrar toda la consulta. Y eso tiene un De los costo grande. protocolos, un costo muy alto. De los protocolos mejor evidenciados que he encontrado son las clínicas de Corea que ya abrieron. Ellos hicieron unos aspersores donde cada vez que sale el paciente, tú aspersas como si fuera humo, como si estuvieras rociando las matas pues en aire, y el lugar queda completamente desinfectado. Esto lo podemos hacer manual, no es tan costoso. Entonces yo lo que estoy intentando, y en esa línea me estoy yendo mucho, es buscar qué aparatos locales nos van a servir para esto, no importarlos, no pedirlos regalados. Hay muchos fumigadores, ¿sí? Que los usa la gente del agro, que nos va a servir a nosotros para poder hacer las aspersiones entre paciente y paciente, no perder tanto tiempo en la limpieza, que finalmente la limpieza manual va a quedar muchos sitios sin limpiar. En cambio, esto tú lo aspersas como una fumigación y el lugar queda completamente estéril. Pero eso es un costo adicional. Otra de las cosas que ellos hacen es que cada paciente que llega le ponen su tapabocas, le hacen su desinfección de manos, solamente para que estén en las áreas comunes del consultorio. Eso eleva costos. ¿Qué les solicité? Les solicité que ellos donaran tapabocas, geles y y los desinfectantes, pues para los odontólogos. Entonces, que en vez de gastarse cifras millonarias en congresos, que además ya vamos, yo creo que después de la pandemia vamos a salir cansados de tanto estudiar, Sí. que en vez de gastarse esa plata en esos eventos tan suntuosos, no la pongan en el consultorio de cada uno, que creo que la vamos a necesitar más. ¿Cómo? Pues en esos insumos que vamos a tener que comprar. Entonces, en tapabocas, en geles, en aspersores, en toda la vestimenta que vamos a tener que hacer, no importa que tengan el logo de ellos, pero que piensen un poco en que el marketing este año y tal vez el año que viene no se lo gasten en estas cosas, sino más bien en nosotros. Que nos apoyen un poco a nuestras pymes, que creo que en este momento lo estamos necesitando muchísimo. Esa es la idea, esa es la idea. Por eso yo siempre pregunto en nuestras entrevistas cuáles son las ideas de las casas dentales. Realmente nosotros somos el marketing de ellos. Sí. Participar. Hay un intercambio entre las casas dentales y los dentistas. Nada más y obvio de que nos apoyen y nos den fuerza en ese sentido. Y lo más importante es eso, cómo nos va. Comencemos a trabajar en eso. Es una buena idea que se invierta esa cantidad de dinero que se está yendo al marketing en hacer tapabocas o vestimentas o hasta esa parte del fumigador que no la conocía, pues me parece fantástica, porque pasarle un trapito a todo con alcohol gel No. o con cándida, ¿cómo se dice cándida en español? Cloro. Sí, con Con agua hipoclorito. sanitaria, hipoclorito, ¿sí? Bueno, pues imagínate la cantidad de tiempo que vamos a perder con esto. Entonces eso me pareció bueno, eso no lo conocía. Muchas gracias por esa información fantástica. Oye, también Japón tiene un número insignificante de pacientes contaminados. Ayer estábamos hablando justamente sobre eso. Puede ser por la cultura, que allá nadie se toca, ¿no? Mas ellos tienen unos números asustadores, pues se puede aprender con ellos también, ¿no? ¿No es verdad? Sí, total. Sí, yo creo que la gente de Oriente en general nos está dando una lección de disciplina que nosotros como occidentales tenemos que escuchar. Solcita, el lisol dice allá. El lisol, usar el lisol. O realmente va a cambiar la forma de atender. Va a cambiar mucho y eso nos va a traer
costos muy elevados al atendimiento fuera el estrés emocional, ¿no? Te quiero preguntar algo. ¿Cómo está el estrés emocional ahí en Colombia? Porque ya estamos aquí hace como 15, 20 días y está creciendo el aislamiento social. Y eso va generando estrés, las personas quedan en la casa y el estrés aparece, ¿no? La primera entrevista que tuvimos aquí inclusive fue con una psicóloga, donde ella ofreció su ayuda justamente para las personas que necesitan conversar gratuitamente, entonces algo positivo. ¿Cómo está esa parte psicológica ahí por Colombia? ¿Cómo se está tratando? Bueno, yo creo que en todas partes del mundo esto es como igual. Hay gente que entra en pánico, que entra en terror. Yo ayer escuchaba una entrevista de una persona muy famosa aquí que se llama Alejandra Azcárate, y ella hablaba de que esto lo vamos a superar dependiendo del partido que se juegue y tú en qué bando estés. Ella hablaba de que dependiendo del bando o del equipo en que tú elijas jugar, pues va a ser el resultado que vamos a obtener las semanas que vienen. Si quieres estar en el equipo del miedo, pensando negativamente, llenándose con la mente y el corazón de todo, la muerte, vamos a quebrar en la empresa, todo lo malo que la pandemia ha traído, bueno, es válido y puedes jugar en ese rol. También puedes jugar en el rol de la aceptación, aceptar que no puedes controlar nada, que tienes que aprender una lección, que estamos reconociendo que se nos salió de las manos. Bueno, ese bando también es válido. Yo en lo personal prefiero estar en el equipo de la valoración. La valoración es importante porque aquí es donde encontramos cómo contribuyo yo con ideas y acciones, cómo positivamente encuentro algo a esto que estamos viviendo. Desde el saludo a la vecina que está sola o llevarle el almuerzo porque no tiene con quién almorzar o quién se lo haga, ¿sí? Hasta hacer propuestas propositivas en una reunión gremial. No vale la pena quejarse. En este momento no sirve quejarse. Yo no quiero pertenecer a esos equipos de jugadores que solamente se quejan. Se quejan de los políticos porque no dieron mucho, se quejan de la industria privada porque dio a otros sectores y no al que ellos pensaban, que si dieron mucho, que si dieron poco o que si no dieron. Cuestionémonos qué estamos haciendo nosotros en nuestro entorno. Y entonces es allí cuando yo creo que el verdadero cambio, tanto gremial como personal, se puede dar. Perfecto, perfecto, ¿no? Siempre pensamientos positivos, siempre ideas positivas para salir al frente de esta crisis, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas más importantes que podemos tener hoy, es siempre tener ideas positivas y buscar dentro de nosotros cómo podemos contribuir para que esto sea una realidad. Y conversar con otros colegas y trocar informaciones, cambiar informaciones entre todos para saber cómo enfrentar la crisis. Y esto que estamos haciendo hoy es una forma de crear ideas positivas para ayudar a muchos de nuestros colegas que están hoy en una situación sin saber qué hacer. Por eso surgió esta idea. Siempre vamos a traer personas positivas que transmitan energía positiva. Lo que necesitamos hoy es eso, personas con ideas positivas y energías positivas para juntos conseguir vencer esta crisis, ¿no? En términos de nuestros clientes, nosotros estamos llamando a nuestros clientes, como ya te comenté, diciéndoles que estamos dispuestos a conversar y mandándoles pequeños videos de higienización bucal y otras cosas para mantener ese contacto con los clientes, para no abandonarlos. Esa es otra cosa que se puede hacer, ¿no te parece? Sí, es muy importante. Miren, en este momento que la vida se nos volvió virtual, nosotros no sufrimos mucho de eso porque aquí en mi casa está mi esposo y mis dos hijas, entonces siempre estamos en núcleo familiar, pero pensemos en el otro, en el que de verdad está solo pasando esta pandemia, solo con sus pensamientos, con esta loca de cerebro que no para de pensar y normalmente cuando las cosas son así de abruptas y te encierran de un momento a otro, lo que hacemos es pensar cosas negativas. Pensemos cómo ayudar en eso y es muy fácil, es llamar. Es escribir por WhatsApp y preguntarle a tu paciente cómo está.
¿Sabías que esto se puede disminuir si tu cepillo de dientes lo puedes colocar en un vasito desechable con cierto líquido? ¿Cuántas veces te estás lavando los dientes al día? ¿Ya tienes tapabocas en tu casa? Los puedes hacer de manera manual. O sea, todos los días podemos tener ideas diferentes y coger grupos sectarios de tu clínica, que ya sabemos cómo son, porque conocemos nuestra clínica. Entonces, si son niños, caerles a las mamás. Si son adultos, sectorizarlos por edades y saber cómo se les llega a cada uno, para impactarlos, ayudando a la pandemia, ayudando a que esto no se siga propagando, enseñándoles que se deben colocar los tapabocas cuando salgan a llevar el perro a la calle. Mira, te voy a contar, hace unas semanas, cuando esto no había empezado, una señora de 70 años llegó al consultorio a vender unos tapabocas de tela antifluida. Y luego cuando reventó todo, ella muy triste nos dice, no voy a poder salir porque la gente de 70 años la confinaron antes que al resto de la gente y no tengo cómo distribuir esto. Pues yo no estoy haciendo mucho aquí, ¿sabes? Entonces mandé un mensajero que trajera todos los tapabocas que tenía y llamé a todo el condominio a ver quién lo necesitaba. Mucha gente dirá, oiga, ¿qué tal esta señora se está aprovechando del momento? No, estamos ayudando. Primero, estamos ayudando a alguien que es su trabajo, es con lo que ella come, es su microempresa. Y no podemos dejarla sola, porque ella no tiene los recursos que nosotros sí podemos tener. Ella no sabe manejar el WhatsApp. Son personas que tienen otro estilo de vida y su vida ha sido así y en este momento se la cambiaron. Otro de los ejemplos es los pensionados. Los pensionados no saben hacer pagos en línea. No lo saben hacer. Horrible. Nada te cuesta hacer una llamada a decirle si ya pudo pagar su luz o su agua. Porque estamos viendo en las calles, en cuarentena, es a la gente anciana saliendo a pagar el agua y la luz. Porque no saben hacerlo en línea. Volvamos a lo simple, Moacir. No pensemos muy en grande. Ayudemos en lo pequeño, que eso va a hacer que esto se contenga. Mira, otra cosa que estamos viendo ahora permanentemente es el exceso de información. El exceso de información le hace daño al cerebro. O sea, debemos ser un poco más selectivos. No recomiendo que se queden el día entero oyendo noticias sobre el coronavirus. Te va influenciando el cerebro y tu cerebro queda totalmente congestionado de noticias negativas y eso te va afectando enormemente. Escoge un horario por día y una determinada emisora y escucha 1 hora de noticias, cuando máximo, ¿no? Porque ahí vas a saber todo. Por favor, no escuches noticias del día todo. Esto te hace que tu cerebro se congestione de energía negativa. Otra cosa, duerme bien. Cuando duermas bien, tu cerebro se libera de todas las toxinas en la noche, se filtran las toxinas y se van. Y no escuches noticias negativas. Otra cosa muy importante, cuando te levantas, mírate en el espejo y ríe. Con esto vas a cargar tu cerebro de energía positiva, va a generar endorfinas y tu cerebro va a ser feliz. Mira qué cosas simples que podemos hacer en esta época de pandemia. No escuchar noticias, reírnos, dormir bien para que nuestro cerebro esté funcionando mejor. ¿Tú no crees que ese exceso de noticias está siendo perjudicial hoy? Sí, total. Total, hay cosas, por eso cuando empecé la entrevista yo les hablaba de enfocarse en la responsabilidad social de cada uno. Nosotros no somos el gobierno. Nosotros no podemos cambiar las cosas dramáticamente. Podemos cambiar dramáticamente nuestro entorno, nuestra clínica, nuestro negocio, nuestra casa, nuestros vecinos. Entonces enfoquémonos en eso. Nada hacemos con estar escuchando noticias 24/7 cuando en realidad lo que hacemos es dañar nuestra cabeza solamente llenándola de energía negativa. Pensemos un poco en positivo, pensemos en ayudar a la gente, pensemos en que si hoy hago algo por alguien, seguramente yo voy a estar más tranquila conmigo misma. No sé cómo vamos a terminar saliendo de todo esto y creo que nadie lo sabe. O cuánto va a ser el impacto, cuánto va a ser el tiempo en que nos va a demorar salir de esta crisis. Pero ¿saben qué? Sí podemos saber
¿cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros mismos en salir de esta crisis? Y eso solamente lo puedes determinar tú, nadie más. Si tenemos ideas positivas, ni entraremos en la crisis, ¿eh? Mas si estamos con ideas negativas, la crisis nos va a coger rapidito, ¿no? Tú sabes que ese periodo de incerteza, de no saber cuándo esto se va a acabar y qué vamos a hacer, es una condición muy peligrosa para toda nuestra vida académica y para todo eso. Me dime una cosa, en relación a la vida académica, las universidades, los cursos, ¿cómo están las universidades de odontología ahí en Colombia? ¿Todas pararon? Los cursos a distancia están cada vez proliferando más. ¿Qué tenemos hoy en relación a esto allá? Pues las clases de escolarizadas, o sea, los muchachos pararon hace semanas, o sea, el colegio paró en clases primarias y de bachillerato, o sea, de secundaria, hace ya 4 semanas y creo que fue una muy buena estrategia del gobierno porque estos niños son los que más son irresponsables, entre comillas, entonces no les parece grave lo que estaba pasando. Ahora creo que están entrando un poco más en razón, pero en ese momento ellos son los que salen a discotecas, ellos son los que se van a reuniones ellos son muy sociables. Así que los colegios pararon ya hace unas semanas, las universidades se adherieron a ellos unas semanas después y en este momento el 100% de las clases en Colombia son virtuales. El tema grave en Colombia es que no muchos de los colegios públicos o pequeños estaban preparados para esto. Entonces, no han tenido forma de hacerlo ni siquiera de forma virtual y estamos parando la educación. Eso creo que es un tema que el gobierno lo tiene muy encima, pero como te digo, pues nadie estaba preparado para esto y eso va a ser un problema futuro bastante grande, sobre todo que con los tiempos no se sabe qué va a pasar. Entonces la gente que se iba a graduar ahora en junio, por ejemplo, los del calendario B, ya no sabemos si se van a graduar, los van a estirar hasta diciembre, o si se van a juntar los grupos, o qué es lo que va a pasar. O sea, en este momento, como te digo, Colombia está en la primera fase, y esa primera fase todavía no ha entrado en tomar unas decisiones mucho más gruesas. Yo creo firmemente que no va a ser la primera cuarentena. Yo creo que el gobierno ha hablado de una flexibilización en acordeón, y eso quiere decir que nos van a encerrar más de una vez. Esta es nuestra primera cuarentena. Creo que después van a abrir el espacio, nos van a sacar y cuando ya el gobierno esté listo en manera sanitaria para poder atender a los contaminados. Y una vez que comience eso a salírseles de las manos, van a volver a cerrarnos y otra vez nos van a volver a tener en cuarentena. Por eso yo invito a los odontólogos a que estén listos para que cuando podamos salir, en ese momento de transición que nos dejan salir, salgamos a hacer cosas eficientes en nuestros consultorios, no a pensar qué vamos a hacer. Para eso estamos aquí encerrados, pensemos ahora, tengamos estrategias, montemos una consulta diferente. Tienes el tiempo de hacerlo, piénsalo. Como les dije al principio de la reunión, nadie conoce mejor su negocio que uno mismo. Entonces, tenemos todo el tiempo ahora para poderlo reestructurar y saber que si vamos a tener 15 días o 10 días de trabajo, ¿qué hacer en esos días? Dice aquí, es que el virus puede ser estacional, es decir, que en los meses de diciembre nuevamente aparezca. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, todavía China no lo ha probado, porque ellos fueron los primeros y están en eso, si hay una reinfección. Esperemos que no, ¿no? El mundo no merece tanto castigo, ¿no? Esperemos que no, recemos para eso, que no, ¿verdad? Oye, realmente tú hablaste de la educación a distancia, ¿no? La educación a distancia es algo que ya existe hace muchos años. Me acuerdo que el primer artículo de educación a distancia lo escribí en 1999. Entonces ya trabajamos con eso, pero no estaban preparados. Las universidades, las escuelas principalmente no estaban preparadas para entrar en esto, ¿no? Y los alumnos también. Es diferente cómo vamos a estudiar. Hay otra metodología de enseñanza, hay otra metodología para aprender. No es tan fácil así. Entonces, la educación va a quedar bien golpeada en esta crisis, ¿eh? Sí, yo creo que la educación va a estar muy golpeada, no solamente porque las instituciones no estuvieran preparadas, sino porque nuestros países no son países ricos.
Entonces hay cierto nicho de muchachos que no tienen un computador cercano en su casa. Y si no hay un computador para poder estudiar, es difícil que así el colegio les esté dando las clases, ¿dónde las van a recibir? Entonces, el problema social que va a encarar la educación sí va a ser muy grande. Y ahí es donde el gobierno va a tener que trabajar fuertemente para poder estabilizarlo una vez llegue el momento de hacerlo. Mira qué interesante. Es hoy un momento donde uno va a decir, no, no quiero ser gobierno, porque las decisiones que el gobierno tiene que tomar ahora son brutales, ¿eh? Él tiene muchas cosas para decidir. Entonces no quiero ser gobierno, quiero quedarme aquí tranquilo y eso, ¿no? ¿Cómo está el Sí. abastecimiento de los bienes fundamentales ahí en Colombia? ¿Ha habido correría a los supermercados o estamos todavía manteniendo la alimentación necesaria? Bueno, en la primera fase todo el mundo entró en pánico y todo el mundo se fue a los supermercados a comprar todo lo que no tenía y tenía. Eh, lo bueno es que en Colombia nosotros producimos todo. Aquí nuestros agricultores son una gran masa, eh, hay mucha ganadería, la agricultura de verdad que es una de las cosas más fuertes que tiene Colombia. Yo creo que desabastecimiento nunca vamos a tener. Las grandes compañías que son las que venden estos insumos han hecho unas estrategias espectaculares para que nunca falte nada en las góndolas. Yo me quedaba sorprendida como en países como Israel mandaban unas fotos de las góndolas completamente desocupadas de mercado. Y te digo que en los 20 días largos que llevamos encerrados, las veces que hemos bajado a los supermercados nunca han estado desocupados, siempre hay de todo. Creo que Colombia no va a sufrir tanto de eso, por lo que te digo, nosotros mismos producimos, entonces no va a haber gran escasez. Sin embargo, la gente se entró en pánico al principio y fueron mucho al supermercado Sí. a comprar de todo. Ahora, en un momento que los precios comenzaron a subir en los supermercados. Entonces, un pollo que compraste hace una semana en 5.000 pesos ya estaba en 10.000 la siguiente semana, el mismo pollo. Pero creo que eso también el gobierno lo Lo pudo pagó. organizar y volvió a estabilizarse. En ese Sí, lado aquí, estamos como tranquilos. aquí cuando apareció esa crisis toda, lo que creció mucho fueron los delivery. Hoy está todo Sí, funcionando por delivery, farmacias, supermercados, restaurantes principalmente, están funcionando por delivery hoy. Tengo una amiga que tiene un restaurante, está eminentemente trabajando con delivery, no tiene frecuencia dentro sí. del restaurante. Allá también está pasando eso mismo. Sí, 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 la verdad, en ese aspecto no tenemos como negligencia ni tenemos ausentismo de productos ni de deliveries. Estamos muy bien, estamos muy bien. Aquí el tema es tener con qué pagarlo. En todos los lugares, ¿no? Como pagamos, ¿no? Oye, hablando de eso, aquí han aparecido en las redes y en los grupos algunas ideas para minimizar el impacto económico, como postergar el pago de impuestos, negociar los valores del alquiler y de los préstamos que tenemos, reducir los salarios para mantener los empleos, importante comentar eso, utilizar créditos ofrecidos por el gobierno, como en Colombia parece que no ha aparecido, más aquí aparecieron ya, créditos para financiar las pequeñas y medias empresas. ¿Has oído hablar algo sobre eso ahí en Colombia? ¿Qué tienes a Sí, aportarme sí. sobre eso? Los bancos han abierto unas líneas de crédito con buenos rubros para las pymes. El tema es que la gente le da miedo endeudarse porque no sabe qué va a pasar, si en 3 meses vamos a poder pagar o no vamos a poder pagar. Yo en este momento lo que pienso es que hay que ser muy tranquilos, o sea, no enloquecernos, no tomar decisiones apresuradas. Tenemos que ir paso a paso. Un amigo me decía, no, yo voy a devolver el consultorio porque yo no voy a poder pagar ese arriendo, 3 meses sin trabajar. No hay necesidad de eso. Esas son decisiones Con calma, calientes, como decimos en Colombia. precipitadas, Calma. sí, calientes, calientes. Sí, no vale la pena. Hable con el arrendador, dígale lo que está pasando.
Si usted no puede pagar estos 3 meses, pues dígale que se los sume en la cola del año. O usted más que nadie sabe cómo lo va a poder pagar en 3 o 4 meses. Plantee soluciones, pero no salga corriendo del problema. Es lo que yo le podría decir a la gente. Tenga un poquito de calma, tenga actitud positiva. Cuando la gente salga de esto, también va a volver al consultorio. Y tenemos que prepararnos para esa curva de subida que va a existir. Porque ahorita la gente me decía, no, es que yo no me he podido peinar, yo no me he podido peluquear. Tú sabes, cuando salgamos las peluquerías vamos a tener que pedir cita un mes, porque todo el mundo va a querer ir a la peluquería. Lo mismo va a pasar Sí, en todos los sectores. yo veo aquí mis amigas, las mujeres de mi esposo, y todo eso, oye, ¿cómo me hace falta hacerme la uña y pintarme el cabello? Digo, va a haber filas, va a pasar la televisión, las filas inmensas en los salones de belleza, los peluqueros con filas enormes, con las mujeres todas esperando, ¿no? Así debe ser con la Entonces odontología, si Dios preparémonos quiere. para eso. No, no ¿No? pensemos en lo contrario. Preparémonos para ese pico de subida que va a tener el mercado. Porque es ahí donde vamos a ver cómo de verdad nos vamos a trepar en la ola o nos vamos a quedar abajo. Yo creo que la palabra clave hoy es negociación. Hay que renegociar, hay que negociar con los señoríos que son los dueños de los edificios donde están alquilados. La renegociación, la negociación es importante para llegar a un buen término. Es muy difícil hoy, yo tengo un edificio, tengo 2 salas alquiladas y tengo inquilinos que siempre me han pagado bien. Si yo los tiro porque no me están pagando, ¿a quién se la voy a alquilar? Es mejor mantenerlo, hacer un acuerdo más económico de que quedarme con una sala vacía que no va a haber después a quién alquilársela. ¿No te parece? Que la palabra sería esa. Sí, y además que el gobierno está haciendo lo que puede. Mira, los impuestos los corrió, eran para pagar estos meses, los corrió para 3 meses después, para junio, julio. O sea, el gobierno ha tomado medidas que son importantes. Lo que pasa es que mucha gente o muchos gremios no las ven suficientes, pero nunca va a ser suficiente, porque el gobierno no tiene para mantenernos 3 meses encerrados o 5 meses encerrados sin cobrarnos nada. Eso es absolutamente imposible. Entonces tenemos que también Claro. nosotros ser parte de esa sociedad y ayudar para que al gobierno no lo impacte tanto, porque tenemos que entender que entre más se impacte el gobierno, el futuro de nosotros va a estar más comprometido. Entonces intentemos que se impacte lo menos posible. No pidamos tanto. Si no lo necesitamos, no lo pidamos. Si tú puedes pagar el impuesto, págalo. Eso va a servir. No te esperes hasta julio o junio. Págalo. Si puedes pagar la renta, no esperes que te digan, no pague este mes. Páguelo. Eso contribuye a que el futuro sea un poco mejor. Perfecto, yo creo que esa colaboración que podemos tener, esa actitud positiva, ¿eh? No dejar que el gobierno cargue con todas las normativas nuevas para la sociedad. Si podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Pensamientos Sí. positivos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Le iba a decir, por favor, hay un corazoncito al lado derecho de tu Instagram. Si lo tocan, nos van a decir que les está gustando la doctora Claudia. Porque la verdad, esta conversación que estamos teniendo está muy buena, muy positiva. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Claudia, por favor la puede hacer por este medio, nos la puede mandar. En cuanto a eso vamos conversando. ¿Ah? Claro, hay que ayudar a todo el mundo, hay que ayudar a la gente, perfecto. Y realmente los protocolos de bioseguridad van a mudar, la forma que vamos a atender va a cambiar, la manera que van a llegar los clientes va a cambiar, el mundo todo está cambiando, ¿verdad? En relación a las empresas comerciales, ya dijimos que nos van a ayudar en eso. ¿Alguna otra contribución de las empresas? ¿Has visto algo nuevo? En la tecnología nueva, ¿tú crees que va a parar un poco esa onda tecnológica porque los precios son muy altos? ¿Tú crees que esa nueva onda tecnológica con todo 3D y todo eso va a dar una disminuida? ¿No? Que eso está en la moda ahora. Todo el mundo quiere Yo no tecnología creo, yo no 3D, más creo es muy que cara. tecnología y la industria paren. Yo no creo que la industria y la tecnología pare porque eso sería parar nuestro avance. Yo lo No, que sí parar no, creo más es que los disminuir. negocios van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? No va a haber tanto intermediario.
Eso es lo que yo creo. Yo creo que el mercado, por ejemplo, en Colombia, hablo de Colombia particularmente, está listo para que las empresas directamente le vendan al odontólogo, sin necesidad de un tercero que esté encareciendo el producto. Más ahora que lo que necesitamos es costo bajo, pero de gran calidad, necesitamos que las empresas en este momento inviertan en nuestro país para que nosotros podamos sacar a flote la. Una de las ideas que aparecen aquí es... Señor. No, una de las ideas que están apareciendo aquí es que es una realidad. Una de las ideas que están apareciendo es bajar los precios. Cuando regresemos, será una realidad. Tal vez tengamos que disminuir nuestros precios porque nuestros clientes no tienen los mismos recursos que tenían. Entonces hay que entender eso y vamos a bajar nuestros precios y asimismo renegociar con todos aquellos que nos sirven, con los laboratorios, con las casas dentales. Renegociar es una nueva renegociación generalizada para todo, ¿no? ¿No te parece? Sí, total. Total, ¿verdad? Muy bien. Quería darte ahora, ya no tenemos 5 minutos para terminar, pues que aproveches tus 2 minutos para que nos des tus últimas consideraciones, Claudia. Pues mira, yo la verdad quisiera cerrar diciendo que nosotros como odontólogos podemos hacer muchas cosas para salir de esta crisis, pero primero hay que empezar con una actitud positiva, alejar el pesimismo y ser propositivo, no esperar que nos llegue nada. Propon, que eso hace la diferencia. Cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás. Capacítate en lo que no has tenido tiempo de hacerlo. Y capacita a tu auxiliar, capacita a todo tu personal auxiliar. Este es el momento, tenemos para hacerlo, tenemos el tiempo. Hay que cambiar los protocolos. Como ya lo dijimos durante toda la entrevista, hay que cambiar los protocolos por un estricto control biológico, que esto nos va a permitir abrir las consultas mucho más rápido y que los pacientes sientan seguridad de volver a nosotros. Hay que difundir a los pacientes las medidas de seguridad que vamos a implementar en la clínica para que ellos se sientan seguros de que estamos trabajando por eso y para ellos. Lo segundo es que tenemos que comenzar a disminuir costos como sea. Y lo más inteligente es eliminar los gastos que no son necesarios. Por ejemplo, televisor por cable, las mensualidades de las plataformas de música. Bueno, muchas de esas cosas que son suntuosas que la verdad podemos en un momento pararlas y no nos va a dañar la consulta. No es el momento de despedir gente y yo creo que este es un llamado a todos. No es el momento de despedir gente. Por el contrario, es el momento de valorar e incentivar a nuestro trabajador. Al reactivar la consulta los vamos a necesitar ese personal comprometido y eficiente. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Negociarlos. Negociar durante este tiempo de crisis la forma de pago. Lleguen a unos acuerdos. Ustedes saben cómo pueden hacerlos. Hablen con su arrendatario y lleguen a acuerdos de pago y alivios en este periodo de cierre. Hablen con las casas comerciales que proveen los materiales y lleguen a acuerdos de los pagos si es que les están debiendo o de los próximos que van a comprar. Llamen perfecto, a los bancos. Claudia. Sí, perfecto. Creo que esa nuestra conversación ha sido muy importante. Tenemos que encerrar, si no el Instagram no nos permite salvar. Podemos regresar después. Bueno, ¿okay? Espero que les haya Muchísimas gustado. gracias a todos, Claudia. Ha sido fantástico. Muchas gracias por esta energía positiva. Un grande abrazo y los esperamos después en las próximas. Nos vemos pronto. Un beso a todos. Manténganse a salvo. Gracias. Não tem jeito, né?